tal? Mi nombre es Rayeli Martínez y soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Puerto Plata. Y junto a mis compañeras Francheli Mea, Jennifer Francisco, Daniel César y Lisagni Almonte, les estaremos presentando el tema de las teorías de la inteligencia. Este tema es requisito de nuestra materia Evaluación de la Inteligencia y nuestra facilitadora es Grisel Severino. Cabe destacar que cada una les estaremos explicando una de las teorías de la inteligencia más relevantes. Pero antes de entrar en materia, me gustaría darles refrescar nuestro concepto de qué es la inteligencia. Y debemos recordar que la inteligencia es la capacidad que poseemos para comprender el mundo, pensar racionalmente y utilizar los recursos que éste nos brinda para enfrentar los retos que vienen día a día. Entonces, podemos decir que a partir de Galton podemos hablar de la inteligencia con un objetivo práctico. Sí, así es, un objetivo práctico. Y es que nuestra primera teoría es la teoría bifactorial o la teoría del factor G. Esta teoría de la inteligencia fue propuesta por Charles Edward Spearman, quien fue un psicólogo británico que destacó en sus estudios sobre la inteligencia y las aptitudes humanas. Spearman fue la primera persona que estudió la inteligencia aplicando el método factorial. En 1927 propuso la teoría bifactorial para explicar por qué los resultados arrojados por las pruebas de la inteligencia correlacionan entre sí. Para esto planteó la existencia de un factor general y varios factores específicos. Para Spearman, la inteligencia es caracterizada como la capacidad de crear información nueva a partir de la ya conocida. También que la inteligencia es una aptitud general que incide en el buen éxito del rendimiento de los tests. Spearman fue el primero en aplicar el estudio de la inteligencia bifactorial a partir de las correlaciones de las puntuaciones de los tests, ya que observó que si una persona poseía buenas puntuaciones en un test, por lo general lo podría poseer en otras. Por ejemplo, un test relacionado con lingüística, cuando una persona obtiene buenos resultados, también obtiene buenas puntuaciones en áreas afines. A través de estos estudios, llegó a la conclusión de que las puntuaciones en cualquier test de la inteligencia se dividen en dos componentes. ¿Ok? Y estos son el factor general y dijo que este posee habilidades comunes, o sea, el factor general es común en todos los tests y los relacionó con la habilidad, la velocidad, la intensidad y el coeficiente intelectual, mientras que propuso factores específicos para cada prueba. O sea, Spearman lo que nos propuso fue un factor general común relacionado con todas las pruebas que se relacionan con la habilidad, la velocidad, la intensidad y el coeficiente intelectual. Y también habló de los factores específicos para cada prueba. Ahora les voy a explicar en qué consiste el factor general G y los factores especiales S. Entonces, el factor general, Spearman lo describe como una propiedad del sistema nervioso que posee una base biológica referida a una inteligencia de un estado natural y una acción genérica que se extiende por todo el organismo. Se relaciona con la profundidad intelectual llamada energía mental que crea el cerebro y distribuye toda esta energía por el cuerpo. Esto lo considera como un factor hereditario que determina las capacidades cognitivas del individuo, por lo que es específico, intangible, constante y que varía en cada individuo.
Entonces, la otra parte, que son los factores específicos, indican la eficiencia de mecanismos mentales específicos y estos dependen del factor G. Son el resultado del aprendizaje individual y refleja muchas habilidades. Por lo que quiere decir que el factor G es considerado genético y los factores especiales son aprendidos a través del tiempo, pero dependen del factor G. Spearman discriminó algunos factores específicos, como pueden ser el verbal, el mecánico, el espacial y el numérico. Explica que si una persona obtiene buenos resultados en las pruebas de habilidad verbal, va a obtener buenos resultados con las pruebas numéricas, etc. Aquí también lo correlaciona con lo mecánico y lo espacial. Cuando una persona obtiene buenos resultados con las partes mecánicas, va a obtener buenos resultados en las partes espaciales. Y por eso decimos que los factores específicos dependen del factor general. Asimismo es, entonces, si bien es cierto, Spearman concluyó que que las diferencias individuales que se representan en la inteligencia general con las capacidades específicas. Y ya, bueno, pues, lo que les quiero decir con esto más bien es que si un individuo sobresale en habilidades lingüísticas, tendrá correlación en los siguientes tests que coincidan con las matemáticas, etcétera. Pero si por lo contrario, no tiene buenos resultados, no lo tendrá en los demás, por así decirlo, sino que cada uno de los factores va a estar muy ligado de la mano a lo que sería nuestro factor general. También debemos tener en cuenta que nuestro factor general es hereditario, mientras que nuestros factores específicos son aquellos que son aprendidos a través de nuestro aprendizaje experiencial y nuevas habilidades adquiridas a través del tiempo. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Francheli, quien va a continuar con otra de las teorías. Buenas, mi nombre es Francheli Menas Ramos y hoy estaré hablando acerca de qué es la inteligencia fluida y qué es la inteligencia cristalizada y sus características. La inteligencia fluida podemos definirla como la capacidad que tienen las personas de razonar de manera abstracta. Para decirlo de manera un poquito más detallada, la inteligencia fluida hace referencia a la capacidad de la persona para adaptarse y enfrentar situaciones nuevas de forma ágil, sin el aprendizaje previo, la experiencia o el conocimiento adquirido supongan una ayuda determinante para su manifestación. Es decir, que la inteligencia fluida utiliza los recursos mentales de manera espontánea. Es decir, inmediatamente se presenta el problema, usted utiliza todos los recursos que estén a su alcance de la memoria, razonamiento y todo esto de manera inmediata. La inteligencia cristalizada, a su vez, podemos definirla como la capacidad de acumular información, estrategias y habilidades adquiridas por medio de la experiencia y que pueden aplicarse en situaciones que exijan resolver problemas. De manera más detallada, la inteligencia cristalizada es el conjunto de capacidades, estrategias y conocimiento que constituyen el grado de desarrollo cognitivo logrado mediante la historia de aprendizaje de una persona. Cuando hablamos de inteligencia cristalizada, un ejemplo de esto sería, si tendríamos que resolver una analogía, acudiríamos a los conocimientos previos que tenemos. La inteligencia cristalizada está muy asociada a lo que es la memoria a largo plazo, ya que cuando necesitamos resolver un problema, recurrimos a aquello que
tenemos guardado en nuestra memoria de largo plazo que podemos entonces utilizarlo para resolver un problema. También un ejemplo de inteligencia cristalizada podría verse en la madurez que tienen las personas adultas mayores y habilidades o estrategias que estas personas pueden tener. Esto se debe a que durante toda su vida han adquirido aprendizaje por medio de la experiencia. Las características que podemos ver en la inteligencia fluida es que esta se relaciona con el razonamiento, la memoria, la capacidad del procesamiento de información. Y la cristalizada se relaciona con la información, la habilidad y estrategia aprendida por medio de la experiencia. Esta es una gran diferencia entre la inteligencia fluida y la cristalizada. Una ocurre de manera espontánea, es decir, utilizamos los recursos mentales, inmediatamente se presenta el problema. Sin embargo, en la inteligencia cristalizada, nosotros tratamos de recordar aquellas experiencias que hemos tenido en otra situación parecida y la aplicamos en esta nueva situación para resolver un problema o conflicto que pueda estar sucediendo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jennifer Francisco y yo le estaré hablando acerca de la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner. Gardner optó por un enfoque diferente al que se tenía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se pensaba que la inteligencia era un factor general, pero Gardner optó porque la inteligencia era un factor múltiple. Gardner, en su teoría, establece que existen por lo menos 8 tipos de inteligencia, en donde cada una es independiente de la otra, y que cada una está relacionada con un sistema diferente en el cerebro. Gardner también establece que las personas poseen los 8 tipos de inteligencia, pero que no en el mismo grado o nivel. Gardner señala que estas inteligencias no operan de manera aislada, sino que estas operan en conjunto, ya que por lo normal para una actividad se requiere más de un tipo de inteligencia y que por lo tanto estas no trabajan de manera aislada. Entre los 8 tipos de inteligencia establecidos por Gardner se encuentran lo que es la inteligencia musical, que esta es la habilidad y la capacidad que tienen los individuos para comprender y producir música. Un ejemplo de esto son los artistas y las personas que tocan algún instrumento musical. También está lo que es la inteligencia sinestésico-corporal, que estas son las habilidades y capacidades que tiene un individuo para utilizar su cuerpo. Estas se pueden decir que son habilidades físicas y motrices. Un ejemplo de esto son los bailarines y los deportistas. También se encuentra lo que es la inteligencia lógico-matemática, que estas son las habilidades y capacidades que tiene un individuo para resolver problemas lógicos, matemáticos, y también estos individuos poseen un pensamiento científico. También se encuentra lo que es la inteligencia lingüística, que en este tipo de inteligencia las personas tienen habilidades y capacidades para producir un lenguaje. La inteligencia espacial. Estas son habilidades y capacidades que tienen los individuos para comprender configuraciones espaciales. Un ejemplo de esto son los arquitectos y los pintores. También está lo que es la inteligencia interpersonal, que estas son las habilidades que tienen las personas para relacionarse con otros, o sea, para empatizar con los demás. También se encuentra lo que es la inteligencia intrapersonal, que estas son las habilidades y capacidades que poseen las personas para conocerse a sí mismo, conocer sus sentimientos y sus emociones. También está lo que es, por último, la inteligencia naturalista, que esta es la capacidad que tienen las personas para identificar y clasificar patrones en la naturaleza,
Esta fue la teoría propuesta por Gardner sobre la inteligencia. Hasta aquí mi parte. Saludos, mi nombre es Danielka César Minaya y es para mí más que un placer, un honor compartir con ustedes los conocimientos que he adquirido acerca de esta interesantísima teoría de la inteligencia, teoría triárquica de la inteligencia acuñada al psicólogo estadounidense Robert Sternberg. A manera introductoria, debo decir que Sternberg consideraba que la inteligencia se rige por 3 aspectos básicos, los cuales son componentes, experiencias y contextos, de los cuales se va a derivar la inteligencia analítica. De los componentes de la experiencia vamos a tener la inteligencia práctica y del contexto la inteligencia creativa. Debemos destacar que Sternberg postulaba que cuando nos enfrentamos a una situación, un problema en la vida, estamos o debemos poner en práctica o estamos poniendo en práctica estos 3 tipos de inteligencia de una manera integrada, una manera combinada, de manera tal que generamos una macrointeligencia, podríamos decir, en ese sentido. De ahí él se sustenta, de ahí él se basa para decir que esta es la inteligencia que tiene que ver con el éxito general en la vida. Y vamos a conocer o a deducir por qué Sternberg consideraba esto. Y vamos a comenzar conociendo qué es la inteligencia práctica. Sternberg considera que esta es la inteligencia que se puede entrenar, que se puede potenciar, que se puede desarrollar y que se va forjando a lo largo de los años de nuestras vidas, el cual tiene que ver con el entorno en el cual te desenvuelves, la influencia de las personas adecuadas. Me explico. La inteligencia práctica es aquella que te indica, que te dice qué debes decir, cómo debes decirlo, a quién debes decirlo y cómo hacerlo para que logres el impacto, el efecto que tú deseas, que lograr con lo que dices o con lo que haces. Esta inteligencia, como ustedes pueden observar, se compone de 3 aspectos, los cuales son adaptación al ambiente, selección al ambiente, moldeamiento al ambiente, los cuales son muy interesantes. Por ejemplo, la adaptación al ambiente, lo que se refiere es a utilizar una serie de recursos para desarrollar habilidades que te permitan adaptarte. Esa parte tan importante, adaptarse al contexto en el cual te encuentras. Pero la segunda, selección al ambiente, es aún más interesante, porque ahí tú eres capaz de seleccionar el ambiente que sea más adecuado para tu perfil, tu personalidad y tus habilidades. Es decir, a diferencia de la primera, aquí eres tú quien escoges el ambiente en el cual te sientas más cómodo dependiendo de los aspectos que hayamos mencionado, personalidad, habilidades y perfil, o sea, dependiendo de tu persona. Y moldeamiento del ambiente, que es en particular la que a mí en realidad más me llama la atención, porque aquí tú eres capaz de moldear, de modificar el ambiente en el cual te encuentras, lo adecuas a tu perfil. Aquí no estás adaptándote, aquí no estás seleccionando, sino que tienes un ambiente, no tienes opción de adaptarte o seleccionar, sino que dices, no, espérate, yo tengo las herramientas, yo tengo las habilidades necesarias para poder modificar este ambiente. No es una tarea fácil porque demanda de más habilidades, pero sin embargo es una de las más interesantes. Podemos deducir entonces de esta inteligencia que se fundamenta en el hecho de que, tal como su nombre lo indica, debemos aprender determinadas cosas con la práctica. Vamos a pasar a otro tipo de inteligencia, claro que sí, bastante interesante, la inteligencia analítica. De acuerdo a Sternberg, esta representa la capacidad de adquirir conocimientos que conlleva solucionar eficazmente los posibles problemas que se te presenten. Es decir, la inteligencia analítica es la que te permite separar problemas y ver soluciones que posiblemente no sean tan evidentes. Desafortunadamente, los individuos que solo poseen este tipo de inteligencia no son aptos creando nuevas ideas por sí mismos, por lo que se requiere en esta parte la combinación de la inteligencia creativa sobre todas las cosas. Una combinación ahí sería importantísima. Entre los componentes que esta tiene están, por ejemplo, componentes de desempeño, en la cual están, por ejemplo, los procesos cognitivos básicos que ya nosotros conocemos como la memoria, y además de la memoria podríamos destacar
la atención y los superiores como el pensamiento. Están la metacomponente, que aquí sí es un poquito más complicado porque en esta parte estos están a un nivel más allá de los del desempeño. Por ejemplo, la metacognición, metaconciencia y metapensamiento son parte de esta parte, los metacomponentes. Es decir, estos son los que básicamente se encargan de evaluar los resultados o supervisores del desempeño. Y los componentes de adquisición conocimientos, que son estrictamente relacionados con la adquisición o sea, está relacionado estrictamente con aquellos componentes que tienen que ver con la adquisición del aprendizaje. Si bien es cierto que los componentes del desempeño, como sabemos, tienen que ver con los procesos cognitivos básicos y superiores, están presentes también en nuestras actividades cotidianas. Por lo tanto, necesitaríamos de otros componentes o procesos. Por ejemplo, está el proceso de codificación selectiva, que esto es básicamente cuando extraemos de una situación lo que nos interesa y lo codificamos. Entonces, combinamos eso que ya hemos extraído con lo que tenemos anteriormente, la experiencia previa. Lo comparamos y lo combinamos. Es decir, primero extraigo lo más importante, lo que yo considero más importante, lo extraigo en la codificación, lo comparo con información vieja y luego lo combino, eso nuevo con lo que he adquirido previamente. Entonces, este es el proceso que se da en esta parte. La inteligencia analítica es sumamente interesante, sumamente importante, principalmente en el ámbito profesional. En las empresas sirve de mucho, es muy útil, puesto que, por ejemplo, las personas son capaces de materia prima, convertirla en datos útiles que le permitan lograr sus objetivos. Y está, por supuesto, la inteligencia, finalmente la inteligencia creativa, que este es un tipo de inteligencia que nos permite ser novedosos, nos permite este tipo de inteligencia ser, valga la redundancia, creativos. Es la habilidad para utilizar el ingenio cuando se trata de situaciones desconocidas, dejándose llevar por la percepción o el entendimiento de que tengan situaciones ya vividas. Esta es la inteligencia que nos permite a nosotros resolver muchísimas situaciones. Por ejemplo, en la automatización de procedimientos, lo que se basa es que tú, ante una situación ya conocida, puedes posiblemente utilizar un procedimiento, una solución que ya te ha funcionado anteriormente. En las soluciones novedosas, podríamos, por ejemplo, de una situación conocida, utilizar el mismo procedimiento que nos ha dado resultado o utilizar otro. Y en el enfrentamiento a situaciones novedosas, por ejemplo, una situación que yo no conozco, podría, gracias a la experiencia, entonces yo podría utilizar soluciones novedosas ante situaciones que yo desconozco. Y esto es posible gracias a la experiencia. Entonces, hemos conocido por qué Stenberg considera, postula, promueve que este es el tipo de inteligencia que tiene que ver con el éxito general en la vida. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lisacni Almonte y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la inteligencia emocional. Muchos psicólogos optaron por ampliar el campo de la inteligencia más allá de la parte intelectual, incluyendo las emociones. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es aquel conjunto de habilidades que nosotros poseemos cuando tenemos la capacidad de poder evaluar, de poder expresar, de poder valorar y regular nuestras emociones. Vamos a ver algunos aspectos importantes que podemos encontrar dentro de la inteligencia emocional. Lo primero es la base de la empatía hacia otros. Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, cuando una persona manifiesta inteligencia emocional, está diciendo que es una persona que posee habilidades que le permiten ser empáticos con los demás, es decir, ponerse en el lugar del otro y poder responder de manera adecuada a las necesidades de
las personas. También está el conocimiento de uno mismo, la capacidad de introspección, la capacidad de poder evaluar mis sentimientos, de evaluar mis emociones y poder regular esas emociones que estoy experimentando. También están las habilidades sociales, esas que permiten que el individuo pueda tener mejores relaciones interpersonales en sus ámbitos laborales, en sus ámbitos familiares y demás. También está la inteligencia emocional y la educación. Aunque la parte de la inteligencia emocional ha tenido un gran sentido y un gran auge porque se ha demostrado su efectividad y su veracidad a través de las investigaciones y de manera práctica también, se podría decir que todavía necesita tener un repunte más grande en el ámbito educativo, ya que muchos docentes dicen que la inteligencia emocional todavía no puede incluirse sino en el hogar, ya que esta no cuenta con criterios específicos que hablen acerca de cómo está constituida la misma. También cabe destacar que otro aspecto importante y de mucha relevancia que quizás nosotros nos hacemos y ahora estudiando esta materia de evaluación de la inteligencia, y es que ¿por qué muchas personas que sacan un puntaje, vamos a decir medio, promedio, dentro de las pruebas tradicionales de inteligencia, ¿por qué tienen éxito en la vida si no manifiestan un índice o una capacidad intelectual elevada? Pues la respuesta a esto es que estas personas pueden poseer una elevada capacidad emocional, una elevada capacidad o una elevada inteligencia emocional que les permiten a estas personas poder manejar de forma apropiada, de forma oportuna sus sentimientos y los sentimientos de los demás dentro de los diferentes contextos donde esta persona emerge. Para mí ha sido un placer hablarle acerca de la inteligencia emocional y creo que es una de las inteligencias más importantes, ya que esta determina mucho cómo nosotros vayamos a desarrollarnos en nuestro contexto luego de que podamos tener muchas informaciones, pero lo más importante es saber cómo vamos a manejar lo que ya hemos recibido. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Bendiciones.